Durante siglos el cristianismo forjó imperios, cruzadas, doctrinas, revoluciones, pero su poder más duradero no fue político ni militar, sino moral. Hoy nosotros en el occidente creemos vivir en un mundo laico, racional, liberado, pero ¿qué si el cristianismo no fue reemplazado, sino absorbido por completo? En este episodio excavamos a lo más profundo del alma moderna para descubrir de dónde saca las respuestas a preguntas como ¿qué hace que algo sea justo? ¿Qué significa tener dignidad? ¿Qué son los derechos? ¿Qué es la igualdad? El autor e historiador de este libro, Tom Holland, propone una tesis inquietante. Todo esto que llamamos progreso tiene origen en el cristianismo. No importa si vas a misa o no, si eres creyente o ateo, el mundo moderno sigue rezando en honor a lo sagrado, aunque ya no doble las rodillas. Dominio de Tom Holland. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo, @Bibliotequeando en las redes. No tienen idea lo feliz que estoy grabando este episodio. Yo estaba trabajando hasta la madrugada muchas veces solamente porque me gustaba resumir, buscar, debatir sobre este contenido, porque son libros, uno, que me impactaron mucho en mi, digamos, carrera como lector, pero dos, son temas morales, filosóficos que me gusta debatir. La realidad histórica de las dos religiones monoteístas más influyentes de la modernidad y de la historia, que son el cristianismo y el islam. Y no con morbo, no con intención de derrumbar o atacar la identidad de creyentes, sino con intención seria y digna de entender la historia. Las verdades, las morales, los mitos, la ideología, la institución, la filosofía de estas ideas que son tan íntimas para nosotros como ser humano, las creencias, la antropología. Al estudiar sociedades, a mí odio el término primitivo, sociedades antiguas, en todas, de manera universal, hemos encontrado un tipo de creencia espiritual o religiosa, cada uno con la suya, por supuesto, pero si definimos religión al menos como un sistema de creencia en lo sobrenatural, acompañado con rituales y normas sociales, entonces sí, no, en verdad no se conoce ninguna cultura humana sin religión en algún sentido. De ese modo, las creencias no son un defecto del ser humano, son una cualidad, son una característica del ser humano, con sus aspectos buenos y con sus aspectos, por supuesto, malos. Por lo tanto, pienso que es muy necesario entender la historia de lo que es la religión que más nos ha influenciado a nosotros, los que me escuchan, o son católicos, cristianos, evangélicos, o se alejaron de esas religiones, ahora son no creyentes, agnósticos, ateos, y en algún momento fueron creyentes, o como argumentará este libro, quizás eres más creyente de lo que crees. Así que esta serie del podcast van a ser 4 episodios. Este es el primero, Dominio de Tom Holland, con la historia y la herencia cultural moral del cristianismo en nosotros. Segundo y tercero van a ser del mismo autor, Bart D. Ehrman, que es espectacular, como dice él en chiste. Hay dos tipos de personas en el mundo que han hecho dinero con la religión, los predicadores evangélicos y yo. Porque Bart D. Ehrman solía ser cristiano de ministerio, que estudió teología, estudió historia bíblica, y poco a poco en sus estudios bíblicos se dio cuenta que habían inconsistencias entre lo que él creía y lo que se le había dicho que tenía que creer, y lo que en verdad decía la evidencia histórica de lo que sucedió, de lo que está relatado. Él es un profesor universitario de la historia bíblica extremadamente respetado aquí en Estados Unidos. Yo he leído 6 libros de él, pero él ha publicado 34. Así que no estoy ni cerca de aprender todo lo que él tiene que enseñar. Pero de los que he leído y de los que he investigado, que son los mejores de él, decidí traerles cómo Jesús se convirtió en Dios, que para mí es espectacular, es el mejor, es el que más te va a chocar, seas creyente o no. Y después de ese episodio, uno de sus libros más populares, Jesús dijo eso, con signo de interrogación. Es un libro que te muestra qué en verdad dijo Jesús y qué fue modificado mucho más adelante. Y el último episodio, ahí sí llegaremos al Islam, debido a que todos nosotros somos más occidentales de idea, pensamiento y geografía. Me enfoqué más en el cristianismo, pero el último va a ser sobre el Islam, A la sombra de las espadas, de Tom Holland, que relata la formación del Imperio Árabe con el centro de la historia de Mahoma y cómo la historia del profeta es quizás más dudosa de lo que pensamos. Para los nuevos, los que no me conocen, yo no soy creyente, y eso creo que sí es relevante decirlo para esta serie, para estos episodios, pero siempre he tratado este tema con mucho respeto. Estos fueron semanas de trabajo organizando todos estos episodios con dedicación, con cariño. No vengo con ánimos de insultar, de buscar convertir o desconvertir a nadie. No vengo a predicar, solamente vengo a tocar unos temas que sé que pueden ser incómodos para muchas personas, basado en el episodio 148 del Evangelio según Jesucristo de Saramago. Voy a perder algunos oyentes, voy a perder algunos seguidores. Uno que otro familiar me va a mirar raro en la próxima cena de Navidad, pero la intención es invitar a la reflexión, hablar de estos temas tan profundos del ser humano del ángulo histórico y de la influencia de estas ideas y de la influencia de esa historia en nosotros hoy en día.
Y van a ver cómo para los cristianos católicos este va a ser el episodio que más les va a gustar, pienso yo. Y los ateos quizás no tanto, porque van a darse cuenta de algo de su propia identidad que quizás no encaja con cómo ellos se proyectan. El círculo ateo al cual yo pertenezco, más bien siento que le hace falta leer este libro. Ahora, ¿por qué decidí jalar el gatillo con este episodio? ¿Por qué en este momento? Porque yo en verdad leí estos libros en otros puntos de mi vida, pero ya Bibliotequeando existía y yo dije, bueno, voy a preparar episodios sobre esto. Y releí unos otros libros de Barty Herman, si lo había leído anteriormente. Los volví a leer, resumí, preparé el episodio, tengo mis presentaciones hechas, mi guía, pero nunca lo publico, nunca lo grabo. Lo tengo ahí guardado, tengo la pistola con las balas ya listas, pero no quiero disparar todavía. No sé exactamente qué estaba esperando, creo que era el momento adecuado. Y después me desperté un día y veo en las noticias la muerte del Papa Francisco. Y veo mensajes de personas muy inteligentes, educadas, cultas, ateas, diciendo un papa humanitario. Falleció el papa de los ateos. Este sí es un papa que sabía hacer religión. El papa de los no creyentes. Y yo como que no, eso no es así. No es que este papa se ajustó a los valores de los no creyentes, es que ustedes no creyentes, nosotros no creyentes, tenemos valores que son del papa, que son del cristianismo. Sino que esa idea tiene tanto tiempo en nuestra cabeza, ha infiltrado tantos aspectos de la sociedad, que se borra un poco la línea entre lo que consideramos objetivo y lo que en verdad es una creencia religiosa. Una frase que me gusta mucho de Tom Holland, él dice, así como un obispo no quería admitir que él era descendiente directo de un chimpancé, el occidente en la modernidad no quiere admitir que sus ideales son descendientes directos del cristianismo. ¿A cuáles se refiere Tom Holland? En verdad la lista es larga en este libro. Es igualdad, antidiscriminación, la bondad hacia los oprimidos, los grupos discriminados, la empatía, la glorificación de las víctimas, el movimiento Me Too, el movimiento woke, el movimiento progresista, el feminismo, el concepto de consentimiento, que el cuerpo es sagrado, la separación de la iglesia y el Estado, el método científico. Todo esto no solamente son descendientes directos del cristianismo, argumenta Tom Holland, son principios pilares de la religión cristiana. Pero para mostrar ese cambio, en el libro, en esta historia, vamos a tener que ir primero a las sociedades greco-romanas pre-cristianismo. Y vamos a ver cómo las morales eran extremadamente diferentes, tan diferentes que es un mundo irreconocible para nosotros. Como dice el autor, hasta que llegó alguien que tuvo que enseñar lo opuesto y pagó el precio. Nunca en la historia había sido tan apropiado dividir el tiempo entre un antes y un después. Así que este episodio creo que va a estar increíble. Creo que per cápita va a ser uno de los episodios que más nos va a dejar pensando, debatiendo. Por supuesto, es un argumento de un historiador muy respetado, Tom Holland, ya hablaré un poco de él, pero pienso que es un argumento necesario de escuchar. Algo muy importante para este episodio, especialmente para los ateos agnósticos, que entiendo cómo ustedes piensan. Olvídense si esto es verdad o no. No piensen en si alguien en verdad caminó en el agua, si en verdad todos los animales estuvieron en un arca, si murió y resucitó 3 días después. Olvídense de eso, es irrelevante para el argumento de este libro. Aquí vamos a contar la historia del cristianismo basado en estas historias, en estas parábolas, en estos relatos, que para ellos como creyentes son verdad. Y a través de esas historias, pues crearon estos principios. La realidad de lo que sucedió o no, eso lo veremos en los próximos 2 episodios, que ahí sí hay que abrocharse el cinturón. Pero en este caso vamos a resumir y analizar este libro de Tom Holland, aclamado historiador estadounidense, de mis favoritos para leer del punto de vista del lector, porque él es literario, en verdad. Yo siempre he dicho que él es un novelista atrapado, encerrado en un cuerpo de historiador. Bellísima prosa, me parece que escribe de una manera muy elegante, muy bien leído. Fue muy atacado por su libro sobre el Islam. Y los islámicos le dijeron, claro, tú como eres ateo, pero eres occidental, te gustó atacar a Mahoma. ¿Por qué no vas y atacas al cristianismo? Y él dice, ok, está justo. Y empezó a investigar sobre el cristianismo y él empieza a mirar hacia los lados. Y él como que nadie se va a dar cuenta de esto. De que esta religión nos dio las ideas que tú y yo tenemos hoy en día. Él como un hombre liberal, progresista, ateo, se da cuenta que los sistemas de valores que yo tengo, me guste o no, vienen de esta idea. Y eso vale la pena contarlo. Y por ende el título del libro, Dominio, no solamente es dominio cristiano desde el punto de vista geográfico en tu mente. Arranquemos entonces con el libro. El autor dice que la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz es un hecho histórico establecido, quizás el único de verdad establecido sobre él. Pero ese cadáver de Jesús en la cruz, se sabe, se entiende que es un evento que cambió el mundo. Pero en la modernidad se nos olvida por qué. No fue porque Jesús se proclamara Dios. Que hubiese un Dios caminando con nosotros los humanos en la tierra, eso no era un concepto tan lejano para el mundo pre-cristiano. Estaba Hércules, estaba Rómulo, el fundador de Roma, Aquiles, debate sobre si existieron o no, pero emperadores también, hombres poderosos, conquistadores, figuras de fuerza y justicia, que por sus logros y hazañas subían a un plano de deidad. Eran mortales y dioses al mismo tiempo. Entonces para el mundo antes y durante Jesús no era extraño
que un grupo de admiradores de una persona en particular proclamaran que esa persona era un dios. Pero que fuera un hombre judío, campesino, sin tierra, sin ejército, sin poder político, y que fuera ejecutado por el Imperio Romano de esta manera. No de una manera honorable, no que tuviera una muerte legendaria, trágica, sino que muere en la cruz. El método más vil reservado para los esclavos, para los bandidos, para los traidores, para los no ciudadanos del Imperio Romano. Jesús no era ciudadano del Imperio Romano, nació en el mismo, pero no tenía ese privilegio. Fue azotado, desnudado, escupido, clavado, expuesto públicamente. La humillación total, eso es lo más bajo que le puede pasar a un ser humano. Y que sus seguidores digan que ese evento, ese hombre ahí colgando en la cruz, es el momento más sagrado de la historia. Para la mente romana, eso era obsceno, grotesco, impensable. La religión históricamente había ofrecido a este mundo pues poder, grandeza, victoria. Estos cristianos, y muy pocos son ellos, una secta extremadamente pequeña en este punto, están ofreciendo a un Dios que está desangrado, fracasado, ejecutado por los suyos. Un Dios que no pudo conquistar a sus enemigos, un Dios que no mató, un Dios que simplemente perdonó, llorando, sudando, sangrando y muriendo. Eso no era solamente una nueva religión, dice el autor. Eso es una inversión radical del orden moral del mundo. En verdad era un nuevo orden mundial. Evidencia de este cambio psicológico en la sociedad es que tomó siglos, 400 años, para que finalmente pudiéramos ver obras de arte de artistas representando la crucifixión. Que no se sintieran con asco, que estaban tocando algo inferior, pintando a alguien crucificado en una cruz. En parte porque ya en este punto, después de que Constantino, el emperador, había, uno, proclamado que la religión cristiana no podía ser perseguida, pero dos, había ilegalizado la crucifixión en honor a Jesús, empieza a ser más aceptado el símbolo de la cruz como algo sagrado para los no cristianos. Pero no puedo poner suficiente énfasis en esto, no era simplemente un nuevo símbolo, una nueva etiqueta, una nueva palabra, era una manera extremadamente radical de ver el mundo. Porque el corazón del cristianismo primitivo, y luego el medieval, llegó casi inevitablemente a una conclusión muy escandalosa para la gente de la época, que Dios estaba más cerca de los débiles que de los poderosos, más del lado de los pobres que de los ricos. La historia que están relatando estas mujeres y esclavos y hombres pobres destituidos de esta pequeña secta, están diciendo que Dios no observó el sufrimiento humano desde el Olimpo, como en la Ilíada. ¿Recuerdan ese episodio? Los dioses griegos simplemente observando lo que están haciendo los mortales como hasta cierto disfrute, como tú y yo miramos unos perros jugando en el parque. Sino que este Dios experimentó ese sufrimiento con su propio Hijo. Lloró, sufrió, participó directamente en el sufrimiento humano, permitió que su Hijo fuera humillado de esta manera, y con eso estableció una relación única entre lo divino, lo humano y el sufrimiento. Ahora el que sufre es glorificado. Cualquier mendigo, cualquier marginado, cualquier criminal podía ser Cristo. Si ese que está colgando en la cruz, de esta manera, es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Por primera vez en la historia, los últimos van a ser los primeros, y los primeros serán los últimos. Pausa en este punto en el libro. ¿Se acuerdan el episodio 163, Duchess Requiem, de Jorge Luis Borges? Este personaje, Otto Zurlinde, ¿no? Un personaje nazi ficticio que está siendo condenado después de sus crímenes de la guerra. Y Borges está tratando de mostrarnos, entre otras cosas, cómo alguien se une a ese partido, por qué alguien pensó de esa manera. Y en la carta él dice que, bueno, él pensó que el nazismo, el Partido Nacional Socialista, iba a ser la llegada del nuevo ser humano, el nuevo orden. Algo parecido, y cito, al Islam o al cristianismo. Bueno, a esto es lo que se refería. Recordemos que este personaje y los nazis en la vida real admiraban a Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. ¿Por qué? Porque Nietzsche en verdad ha sido quizás desde el cristianismo el más elocuente en ir en contra de la idea del principio cristiano. Nietzsche no ataca la religión por Cristóbal Colón o por la Inquisición española o porque hay frases en la Biblia que tienen dudosa veracidad, sino por esto que acaba de decir Tom Holland. Para él el cristianismo era una enfermedad, una subversión repugnante de los valores antiguos. Nietzsche admiraba la fuerza, el poder, la belleza del mundo clásico, el mundo precristiano. Y ahora va a tocar adorar a un hombre crucificado. Si somos ateos, dice Nietzsche, y Dios está muerto, Él no es un Dios. Estás adorando al hombre crucificado que está fracasado aquí al lado tuyo, en la cuadra de al lado. No lo estás haciendo, entonces ¿por qué estamos adorando a este? Él veía la idea como un triunfo de los esclavos, de los débiles, de los resentidos, sobre los fuertes. Los fuertes habían sido derrotados. No, ese es el argumento de Nietzsche. Entonces yo estaba buscando eso con Tom Holland y me puse a buscar unas entrevistas de él. Y él decía, la única revolución ideológica que en verdad fue en contra del cristianismo fue el fascismo. Las otras ideologías, el comunismo, por ejemplo, fue en contra de la iglesia, pero no del cristianismo. El comunismo al fin estaba predicando que los últimos serían los primeros. La Revolución Francesa seguía con ese mismo concepto. El fascismo totalmente lo opuesto.
No, nosotros somos los fuertes, ustedes son los últimos, nosotros somos los primeros. Por eso que en la modernidad el fascismo es visto como peor que el comunismo. Tenemos valores cristianos. Volviendo al libro, Tom Holland habla del arte, de Caravaggio, autor de, entre otras grandes obras, de la crucifixión de San Pedro. Los que están viendo el episodio en video pueden ver la imagen, pero creo que mucha gente conoce esta obra de arte. Y pregunta a Tom Holland, ¿por qué él va a elegir este preciso momento en la vida de San Pedro como algo para ser honrado, respetado? Estamos mostrando el primer papa de la Iglesia Católica siendo crucificado, casi desnudo, al revés, boca abajo, porque según la tradición cristiana, él dijo que no era digno de morir como murió Jesús, entonces por eso que está en esa posición. Entonces Caravaggio pinta ese momento con caos, dolor, humillación, porque no solamente se acepta el sufrimiento, sino que se vive como redención, se radicaliza y hace de la muerte una especie de penitencia y hasta de representación de amor. No es burla, es admiración, es devoción, es respeto. Eso no era así en el mundo precristiano. La imagen de la muerte de alguien era algo trágico, de tristeza o de burla hacia alguien por haber sido derrotado. En este caso, la muerte es elevada. El martirio como idea de algo más humanitario, de igualdad, de injusticia, que los oprimidos tienen algo sagrado en ellos, es algo muy relevante en la sociedad moderna. Recuerdo cuando hubo el horrible asesinato de George Floyd aquí en Estados Unidos, este hombre negro asesinado por la policía, que era un hombre blanco en Minneapolis. Esto fue durante la pandemia, creo que todo el mundo se acuerda. Pero recuerdo ver ese video de la gente rezando, no al cristianismo, o sea, no rezando de manera religiosa, sino rezando a esto, a George Floyd. Eso es cristianismo. No se nota claramente que son los descendientes de la idea cristiana. Por eso lo que dije en la introducción, esto no es una idea que su gran poderío es militar, o gubernamental, o político, aunque lo tenga, sino moral. Yo estaba leyendo el prólogo que escribió Nassim Taleb, filósofo libanés, para este libro. Él es cristiano ortodoxo, pero mucho más de práctica, de ritual más que la creencia en sí. Pero a él le gustó mucho este libro y él dice, es que Europa no existe. No, Europa no es un continente. Eurasia es el continente. No hay ninguna placa tectónica dividiendo Europa de Asia. Europa tampoco es un grupo lingüístico. Esos serían los distintos idiomas dentro del eslavo, germano, el romance. Europa no es una raza. De por sí, como 100 millones de ciudadanos miembros de la Unión Europea tienen la piel aceitunada, difícilmente distinguible de los otros mediterráneos. La separación de Europa del resto de la zona es cultural, es cristiana. Pero creó una comunidad, una idea que trascendía naciones, que trascendía pueblos, tribus. Todos tuvieron el cristianismo que poco a poco se desarrolló al humanismo europeo que conocemos hoy en día. Derechos humanos, libertad, la empatía, progresismo. Y por supuesto hay una tensión en todo esto. Cristianos fueron esclavistas, promovieron la servidumbre, patriarcados, genocidios, la lista es larga. Lo que Tom Holland argumenta es que la respuesta a esos horrores no fue de un débil queriendo también ser un fuerte, como solía suceder, sino que empezaron a llegar conceptos de derechos humanos que atacaban a la idea por fallarle a la propia idea. Estaban luchando contra el papado, estaban luchando contra las jerarquías porque iba en contra de la corriente cristiana. Tom Holland, en un artículo que él escribió, él dice, si Alemania acepta 20.000 sirios, es un acto de empatía, de bondad conectado al cristianismo. Si Polonia no acepta ni a uno solo, es un acto también conectado al cristianismo, porque quiere mantener sus propios valores, en gran parte valores cristianos. Bueno, entonces ambos están haciéndolo por la misma idea. Ese es uno de los argumentos más radicales del autor. Él no piensa que en el mundo moderno hayan cristianos contra no cristianos. Lo que hay es facciones de cristianos. No es hasta que llegue el fascismo, y eso sucede en distintos puntos, en distintas regiones, que en verdad vemos dos lados opuestos. Creo que una buena manera de pensar en esto es que miremos el cristianismo no como una lección sobre la verdad, sino como lo que deseamos que el mundo sea en realidad. Es una visión de la humanidad. Que ama a tu prójimo se convirtió en la idea de la compasión. Que tuve hambre y me diste de comer en el Evangelio de Mateo se convirtió en la caridad. El concepto de humildad. El concepto de igualdad y los derechos humanos desde Génesis, ¿no? Creó este concepto de hermandad universal entre los seres humanos, en contra del tribalismo que es tan prevalente en nosotros. El cuerpo como elemento sagrado es un vaso sagrado, dice el apóstol Pablo. El concepto de libertad, de vivir con una religión separada del propio Estado y las leyes. Todas estas cosas son expresiones de nuestra propia imaginación. Y eso es lo que dice Tom Holland, es el cristianismo hoy en día. Y para los que correctamente se preguntan, bueno, pero no habían conceptos ya universales y de valores humanos, de progreso antes del cristianismo, mucho antes de esto. Va a llegar a Atenas, por ejemplo, en el año 480 a.C. Él dice, en este punto, los dioses, nuevamente caprichosos, distantes, no se molestan en establecer ningún tipo de ética universal. El oráculo te podía dar consejos, pero no te iba a decir la instrucción moral correcta de hacer las cosas. Como escribió el propio Aristóteles, Dios no gobierna dando órdenes. Entonces las normas venían de la tradición. Era muy difícil distinguir la tradición de la propia ley. Todo era la manera en que se hacían las cosas, la costumbre.
Pero después viene esta idea, también muy radical, en Atenas, de la democracia. El compás moral no va a venir de una divinidad o de la tradición, sino de la asamblea, del propio pueblo que puede escribir sus propias leyes, sus propias morales. Pero si tu propio pueblo puede escribir sus propias morales, que evita que las manipulen para dominar a los demás, entonces encima de estas pequeñas leyes humanas, no habrá algo más antiguo, más superior, más externo, una moral superior, encima de cualquier gobierno. En ese clima surge la filosofía. Y muchos filósofos muy parecidos a las personas que yo veo en el mundo literario de hoy en día empiezan a ver la literatura antigua, a Homero, a la Ilíada, a la Odisea, y ven los personajes y estos son adúlteros, mentirosos, asesinos, genocidas. Y estos no pueden ser los modelos divinos de nosotros, dicen los filósofos. Xenófanes, me da risa, se burla de esto. Él decía, si los bueyes pudieran pintar, representarían a los dioses como bueyes. Él se sorprende, él dice como, ¿cómo creían ustedes que iban a ser los personajes admirables del ser humano si el ser humano es un adúltero, un mentiroso, un asesino, un genocida? Obviamente iba a ser así, nosotros los creamos a ellos. Pero este escepticismo es pequeño en este punto en la historia, no es ateísmo, eso va a venir mucho después, sino que ese escepticismo llevó a una búsqueda de lo divino, a investigar qué es lo que rige el universo y la conciencia humana. Entonces sí, antes del cristianismo ya tenemos varias ideas que buscan una manera de ver el mundo entre verdad o mentira, luz y oscuridad, orden y caos. Pero hay dos factores muy importantes. Esa nueva idea, que está empezando en Grecia, no está centrada en los débiles, en los marginados ni en los pobres. El sufrimiento no es sagrado en este punto. Y segundo, de que existieron otros grupos precristianos que ya tenían conceptos muy similares. Sí, es probable, hasta muy probable, diría yo. Pero con el esquema cristiano este del sufrimiento y de la humillación de lo más bajo del Hijo de Dios, combinado con esta unión iglesia, creencia, cristiano, opresión e imperio romano, para poder después llevar esa idea mucho más lejos de lo que cualquier persona pensaba. Eso fue muy único, muy particular, y el sabor, el estilo, como fue desarrollada esa idea, es en verdad lo que moldeó el mundo occidental moderno, y el occidente con su influencia global, por supuesto, ha llevado esa idea a otros lugares, con la cruz o sin ella. Y por supuesto sería imposible hablar del precristianismo sin la religión que tuvo tanta influencia en ella, la judía. En contraste al mundo politeísta greco-romano, donde un pagano le podía rezar a un dios en una batalla y si el resultado de la batalla no era el ideal, pues el pagano simplemente cambiaba hacia otro dios, le rezaba a otro. Los dioses eran intercambiables, como una vez leí de un libro de historia del Imperio Romano. Para los creyentes en el imperio, todos los dioses eran igual de reales. Para los filósofos, todos los dioses eran igual de falsos. Para los gobernantes, todos los dioses eran igual de útiles. Entonces está este mundo politeísta, a excepción de esta pequeña secta llamada los judíos, dentro del Imperio Romano que veneran a su único dios, un dios que no era intercambiable, no podía ser negociado, a diferencia de las deidades de otras culturas, este dios no favorecía imperios o reinos desde la distancia, sino que se involucraba. Era un dios bastante celoso, bastante emocional, bastante obsesivo con su pueblo. Perdonaba, castigaba, era una alianza divina, un pacto con los mortales. Y los judíos pasan por distintos imperios y distintas sociedades, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. No se disuelven, se mantienen todos juntos bajo el Torah, bajo el relato de la creación judía, y su Dios les promete a ellos, y cito, los pobres y necesitados buscan agua, pero no la encuentran. Yo, el Señor, no los abandonaré. Entonces empieza este concepto de una deidad tan omnipotente y a la vez tan íntimamente preocupada por los pobres y los quebrantados. En una época donde los dioses solían comportarse como emperadores, este Dios de los judíos eligió a los esclavos. Eso llevó a una pregunta muy incómoda dentro de los judíos. ¿Es nuestro Dios nuestro o es de todos? Y con eso llegamos al primer siglo del cristianismo, con un Jesús que todavía no está predicando su evangelio. En Galacia, en lo que es hoy en día Turquía, región dominada bajo el Imperio Romano, se proclama al emperador Augusto como el Salvador, se anuncia sus buenas nuevas. En griego la palabra es Evangelion. Estamos en la segunda década del primer siglo. Estamos en la Pax Romana, ese periodo de orden, de paz, un imperio que se concebía a sí mismo como el cumplimiento del destino del mundo, el mundo perfecto. Por supuesto no lo era, e irónicamente en ese periodo estable está a punto de ser crucificado el hombre que cambiaría el mundo. Entonces este es el mundo en el cual estamos viviendo. Surge esta secta cristiana, Jesús es castigado, crucificado, y hay un hombre llamado Saulo, judío devoto, educado en las tradiciones más estrictas de la ley mosaica, muy estudiado en la ley judía, celoso de la pureza religiosa y más importante aún, perseguidor activo de los primeros cristianos. Él consideraba a estos primeros cristianos unos criminales, una amenaza herética, un insulto a la religión judía.
porque también habían volteado el concepto de la religión judía. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento parecen dos personas totalmente diferentes. En el próximo episodio hablaremos de eso. Entonces era una blasfemia para Saulo, era un insulto este concepto nuevo de Dios. Pero de repente sucedió lo imposible. Saulo iba camino a Damasco, a Siria, para arrestar a cristianos en esta comunidad. Y de repente tuvo una visión de Jesús resucitado. Y la luz de esa visión lo cegó. Él quedó ciego, según su propio reporte, por 3 días, hasta que un discípulo cristiano, guiado por Dios, lo sanó. Con eso este hombre se convierte. No va a ser llamado Saulo, sino que se cambia su nombre. Aparece Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, después de Jesús, el hombre más importante en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque él no solamente abrazó la fe cristiana, sino que se convirtió en uno de sus mayores defensores, promotores, llevó el mensaje fuera del mundo judío. En este punto eran solamente otros judíos que estaban siguiendo a Jesús en su mayoría, pero él va a llevarlo a los gentiles, a ese término que para personas paganas o no judías, básicamente en el Imperio Romano. Pablo va y conoce a Pedro, la mano derecha, por supuesto, de Jesús. Empieza a fundar iglesias en Asia Menor, en Grecia, en Roma, fundar esas primeras comunidades cristianas. Iba ciudad por ciudad predicando el mensaje, formando pequeños grupos de creyentes y luego dejaba a personas encargadas de organizar esta comunidad y de crecer esas pequeñas iglesias. Desde la distancia le envió cartas a todas estas comunidades, cartas que son muy creíbles y confiables desde el punto de vista histórico, dado el odio inicial de Pablo a la religión cristiana. Y esas cartas son emblemas hoy en día en el Nuevo Testamento. Los que han ido a misa las conocen seguramente. Carta a los romanos, carta a los corintios, a Galatas, a Filipenses. Esas cartas fueron los primeros conceptos de la teología cristiana, con ideas como la salvación por gracia, la fe como camino hacia Dios, la cruz como mensaje céntrico del cristianismo. Por supuesto, también habían instrucciones de cómo resolver problemas políticos, escándalos morales, falsas enseñanzas, cómo elegir a los líderes, qué hacer con este nuevo concepto de la igualdad, cómo miramos a los ricos, a los pobres, a los hombres, a las mujeres, al libre, al esclavo, y cómo mantener la fe en tiempos de persecución, cuando parece que todo el mundo está en contra tuya. En ese mundo donde se glorificaba a Augusto, al César, él anuncia que el verdadero Hijo de Dios había sido ejecutado como un esclavo y que esa muerte era el acto más poderoso de la historia de la humanidad, el centro de una nueva realidad. Ya no interesa la ley judía, ya no importa ninguna ley que haya venido en el pasado. Gracias por todo, mundo de antes. Tranquilos que ahora nos encargamos nosotros. Para adorar a Dios ya no va a ser necesario la mutilación genital de los hombres, la circuncisión, ni las restricciones dietéticas, ni las separaciones étnicas. Olvídense todo ese pasado, judíos, griegos, esclavos, libres, hombres y mujeres. A partir de ahora, gracias a Jesús en la cruz, estamos invitados a formar parte de este nuevo pueblo de Dios, basado en el amor, en una idea universal de igualdad, incluyendo a los más inferiores. No eres ciudadano de tu tribu, eres hijo de Dios, eres parte de esta comunidad internacional. Ser cristiano significaba ser globalista. Pausa en este punto porque eso fue muy importante. Lo que dije del apóstol Pablo siendo el segundo hombre más importante en la historia del cristianismo es mi opinión personal. Pienso que es Jesús, Pablo y Constantino. Cada quien puede pensar diferente, pero Holland tiene un ranking similar. Pero para hablar de este concepto, esto es muy importante y voy a traer un poco de mi experiencia lectora aquí. Albert Camus, él tiene un ensayo que se llama Rebelde, que habla de cómo el ser humano se rebela, por qué hay revoluciones, por qué buscamos rebelarnos en contra de las injusticias, sea cual sea el costo, ¿no? Si inocentes tienen que morir, que mueran. Y él habla mucho en ese ensayo del marxismo, del comunismo, como religión, como concepto descendiente del cristianismo. Entonces Camus dice, para nosotros es muy intuitivo ver el tiempo como lineal, ¿no? Desde hoy hasta mañana. Es muy obvio, lo que pasó hoy pasó después de ayer. Pero el tiempo moral nunca ha sido una línea. El tiempo moral era un círculo. La historia no tiene dirección moral. ¿Por qué la tendría? Y así pensaba el antiguo antes del cristianismo. ¿Qué te hace pensar que hay una dirección moral de la historia? Esa idea radical la trajo el cristianismo. Desde el jardín de Edén, el pecado original, y ahora estamos en un camino de redención. Ahora estamos pagando por nuestros pecados, buscando la manera de purificarnos, de volver a la versión pura del ser humano, de volver al jardín de Edén. En el caso cristiano llegará el juicio final del Apocalipsis, los buenos serán premiados, los malos serán castigados. Hay una flecha de la historia moral, una dirección lineal del tiempo. Eso no es así. Eso es una creencia religiosa, pero eso no es así. El marxismo y el comunismo hizo lo mismo. La propiedad privada es ese momento trágico donde se perdió la esencia pura del ser humano y tenemos que volver a las sociedades primitivas. Va a haber una dictadura del proletariado y va a venir la utopía comunista. Entonces ahí vemos la conexión que Holland también argumenta que el comunismo es parte de la descendencia ideológica cristiana. Pero ¿qué es lo que dice Camus? Que hay un peligro en esto. Explica mucho los males históricos que sucedieron en estas dos ideas, cristianismo, comunismo.
Cuando ves el tiempo de esa manera, lineal, y te alejas un poco de la realidad del círculo, todo lo que sucede antes de la Segunda Venida o antes de la dictadura del proletariado, todo es simplemente algo que sucedió antes. El tiempo, la moral del mundo lo ves como un antes y después. Ya no ves el mundo como bondad o maldad. La bondad y maldad siguen existiendo, pero todo dentro del contexto de esa flecha, de esa dirección. Entonces, si te consideras que estás en el antes y que después va a llegar esta profecía, entonces la maldad que se ejerce por el nombre de esa profecía no puede ser maldad. El que no cree en la profecía lo ve muy obvio. No es muy fácil darse cuenta de la corrupción moral. Pero el que sí cree, pues es difícil que lo vea, dice Camus, porque estamos en dos mundos totalmente diferentes conceptualmente. Alguien está hablando quizás en un círculo, la otra persona está hablando en una flecha, en una línea. Entonces cambiaron el concepto del tiempo. No se refiere simplemente a decir antes y después de Cristo, sino que trajeron este concepto del progreso social, que el mundo está mejorando en camino a esta verdad. Yo recuerdo de un episodio que yo hice una entrevista empezando el podcast con una historiadora, Sandra Ferrer Valero, española, especialista en la edad medieval feminista, en el sentido de que ella está buscando traer las voces de las mujeres que quedaron silenciadas en esta época. Yo le pregunté a ella, ¿cuándo crees tú que empezó el patriarcado? Y ella me dice, cuando la propiedad privada. Y yo le digo, ¿no te parece eso un poco religioso? Porque había escuchado ese argumento en otro libro, que también le hice resumen, que se llama El amanecer de todo, un libro que ganó el premio Orwell en Inglaterra para los ensayos políticos. Las religiones buscan un punto donde la maldad surgió y después purificar acorde. El jardín de Edén, todos estamos en balance con la naturaleza, todos vivíamos iguales, en felicidad, en armonía, y después la mujer se equivocó en algo, se comió la manzana. Y la historia de la propiedad privada es muy similar. Antes de eso todos estábamos en balance con la naturaleza, no había desigualdad, éramos felices, en armonía, y después la mujer hizo algo. Porque lo que dice la historia, el consenso por lo menos, es que la mujer inventó la agricultura. En el mundo de cazadores y recolectores, las mujeres eran principalmente las que recolectaban. Entonces ese libro decía, ¿cómo sabemos que no estamos haciendo un patriarcado 2.0 con esta idea? ¿Por qué esa idea surgiría de esa manera en ateos si no son cristianos? Bueno, porque dice Tom Holland, sí son cristianos, tienen el pensamiento cristiano. Por eso que me gustó este libro, porque uno puede debatir esto y por supuesto hay distintas maneras de ver esto, interpretar esto. Los invito a que tengan estas discusiones, pero definitivamente te deja con otro lente para entender el mundo después de escuchar este argumento de Holland. Volviendo al apóstol Pablo, mientras él estaba predicando humildad y amor, Roma está en otro mundo. Emperadores como Nerón ofrecía su propio espectáculo, poder divino, violencia, ritual, sexo como dominación. Tom Holland lo llama la potencia del pene romano, el patriarcado de la época, porque el sexo era un ejercicio de poder. Así como las ciudades eran conquistadas y el logro de tener la tierra era el logro del ejército, los cuerpos de quienes eran utilizados sexualmente eran un logro para el hombre romano. Ser penetrado, mujer u hombre, era ser tildado de inferior, ser marcado como afeminado, bárbaro, servil. Hablamos de esto en la canción de Aquiles, en el episodio de ese libro. En la antigua Grecia, en Roma, los hombres tenían sexo entre ellos, pero la percepción no era la misma de hoy en día. No solamente el concepto de homosexualidad, no, era más homoerotismo, pero esto, si tú eras hombre que tenía sexo con otros hombres, para ser el fuerte, el poderoso de este mundo precristiano, tenías que ser el que penetraba, no el que te penetraban. Entonces dice el autor, era tan rutinario tomar una decisión de violar a alguien o de tomar el cuerpo de alguien como si fuera tu propia posesión, esclavas, prostitutas, para satisfacer tus propias necesidades, que era lo mismo que decidir ir al baño. En latín, la palabra meio significa tanto eyacular como orinar. Nuevamente, Holland trae esto en este punto en el libro para recordarnos, no se nos olvide, que el cristianismo está desarrollándose todavía en un mundo extremadamente barbárico. Pablo, por supuesto, es perseguido, muere como mártir, decapitado, no crucificado porque Pablo sí era ciudadano romano. Y Pablo fue uno de muchos cristianos que son perseguidos, incluyendo a los testigos directos de Jesús. Empiezan a morir todas estas personas que presenciaron el ministerio cristiano. Pasan las décadas, aproximadamente unos 30, quizás 40 años después. Los cristianos se miran a sí mismos y dicen, tenemos que empezar a escribir lo que Cristo enseñó. Podemos ser todos eliminados. Hay que dejar esto por escrito. Y en alguna parte, no se sabe dónde, del Imperio Romano, hombres que hablaban griego empiezan a escribir las historias que se habían comunicado a través de los años en la tradición oral. Los relatos al principio parecían sencillos. Jesús está hablando de semillas, de bodas, de vino, pastores, cosas pequeñas, ovejas, corderos, el perdón, el amor. Sin embargo, cada parábola parecía tener una voz de un mensaje infinito. Así como Augusto en la Pax Romana anunciaba las buenas nuevas, el Evangelión, los cristianos anunciaron la suya, y basando en esa misma palabra, se le llamó el Evangelio. Pero estos escritos fueron un ancla de identidad colectiva, una historia común que no dependía de linaje, ni de lugar de nacimiento, ni de etnia, ni creencia compartida, simplemente una ciudadanía basada en la fe. Argumenta Tom Holland, el primer borrador de los derechos humanos.
En eso sí estoy muy de acuerdo con Holland, ¿no? Esa conexión de derechos humanos y la Biblia es muy clara, es muy obvia. De hecho, los islámicos, hay dos derechos humanos. Están los derechos humanos de la ONU y están los derechos humanos que el Islam publicó en los 80, 90 en respuesta a los occidentales. Decían, no, esto es cristianismo sin la Biblia. Entonces, déjame responderte eso. Si quieren hagan esto, bajen los derechos humanos, pónganlos en ChatGPT y dile, dame los 30 derechos humanos, pero con lenguaje bíblico. Te vas a dar cuenta que es extremadamente similar. Pero por los primeros 3 siglos el cristianismo es simplemente una minoría. Todo cambia en el año 303. Llega Constantino, el emperador, y es un misterio. El historiador que descubra esto con evidencia, por supuesto, se va a hacer rico. Pero este hombre fuerte, nacido en Serbia hoy en día, decide convertirse al cristianismo. Está la historia famosa que tiene un mural pintado en el Vaticano, para los que lo han visitado, cuando Constantino en batalla ve la cruz, una aparición de una cruz que Constantino dice que tuvo. Su madre era cristiana, quizás hubo influencia en ese aspecto, quizás fue una movida política. Por la razón que fuera, él pronuncia el Edicto de Milán en el año 313. Y lo que hacía ese documento era legalizar el cristianismo, en otras palabras, no podía ser perseguido políticamente. Paran las persecuciones en el Imperio Romano, o por lo menos si se hacían ya eran ilegales. Y después fue mucho más allá. Constantino en el año 325, él convoca el concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque esos evangelios que tú y yo tenemos hoy en día, esa es la versión oficial que salió de ese concilio. Pero habían muchísimas versiones de los evangelios. De por sí los 4 evangelios hoy en día se contradicen en ciertos puntos. Hablaremos más de eso en los siguientes 2 episodios. Los cristianos no sabían responder a muchas de las preguntas que decían los paganos. Es hasta cómico hoy en día escuchar esto, pero para que tengan idea de lo que era vivir en esa época, los paganos decían que los cristianos eran criminales sexuales porque cometían incesto. Y los cristianos como que, mi alma, ¿qué incesto con quién? Yo nunca he tocado a mi hermana, a mi hermano, lo que fuera. Y los paganos como que llevan, ¿no me dijiste vos ahorita que todos somos hijos, hijas del mismo Dios? Que somos hermanos y hermanas. Sí, sí, somos hermanos y hermanas. Bueno, entonces si vos tenés sexo con una extraña, ya no es extraña, es tu hermana. Eso es incesto. Pero no es así. Y los paganos, ¿pero cómo es entonces? ¿No? Entonces había este conflicto de cómo responder a las ideas y traducirlas prácticamente al mundo real. Eso combinado, dice Tom Holland, con la necesidad de Constantino de consolidar el imperio de manera ideológica, de manera de creencia, que los rituales no eran suficientes, sino tener una dirección moral a la cual todos en el imperio pudieran arrodillarse. Y a partir de eso veremos en el Imperio Romano pues actividades, instituciones políticas por el poder del imperio, pero que tenían principios cristianos. El poder de la caridad, por ejemplo. No era común donar y ayudar a los extraños de esa manera. Nuevamente, no se glorificaban. Evidencia de esto, en el año 362, el emperador romano Juliano, que se le llamaba el apóstata porque se alejó del cristianismo, intentó algo insólito. Para poder competir con el cristianismo, él dijo, vamos a revivir la religión pagana. Y ordenó que la gente del culto pagano, que las actividades que recolectaban de manera monetaria en el culto pagano fueran distribuidos entre los mendigos, los viajeros, gente necesitada, para poder competir con el cristianismo. Pero la idea no encajaba bien con los paganos porque esa idea era cristiana. Fue un intento fracasado de parte de este emperador. No consiguió respuesta a estas instituciones de ayuda financiadas por los fieles más ricos del cristianismo, limosna, hospitales, ayuda a los niños pobres, pensamientos en contra de la esclavitud. Se alza la idea de que el valor de una persona no depende de la fuerza, sino de su caridad a los necesitados. Tú eres buen ser humano, tú eres fuerte si ayudas a los débiles. Y con eso te puedes sentar al lado de Cristo. Esa última frase no la tenemos mucho de nosotros en la modernidad, pero la primera sí la tenemos. Y ellos son los que la empezaron. ¿Y qué pasa? No mucho después de esto cae el Imperio Romano, ¿no? El occidental al menos. Y el occidente pues entra en caos, barbárico, se desploma, donde hay tantas facciones políticas, caudillos militares. La iglesia se va a involucrar en ese mundo porque ya no tienen la protección del Imperio Romano. No es que no estuvieran involucrados en actividades bastante poco éticas antes de eso, pero se va a legitimizar mucho más el concepto de que el nuevo Señor, el nuevo fuerte, es el que ayuda a los dependientes, el que da pan a los pobres, con voluntad propia o por la espada, si es necesario. Y como siempre sucede en la historia, el revolucionario de hoy es el conservador de mañana. Los cristianos empiezan a ver a esos pequeños cultos como una amenaza espiritual, como una revolución en contra de sus propios ideales. Esos ídolos paganos que siempre habían sido falsos, ahora son algo más que eso. Son una manifestación del mal. Parte del gran drama cósmico entre Cristo y Satanás. Empieza el cristianismo a inventar el concepto del diablo. A diferencia de otros sistemas religiosos, donde el mal era bastante abstracto, impersonal, el cristianismo llega con este concepto de un enemigo personal, astuto, seductor, con rostro, con historia, con una caída, Lucifer, el ángel de la luz, expulsado por querer ser un dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, como dice el autor, los liberales no creemos en el infierno,
pero creemos en la maldad. No hay mucha diferencia. La vida del creyente cristiano deja de ser pasiva. Empieza a buscar el creyente la maldad en otras personas, porque el diablo existe, es tan real como el propio Dios. Y en un mundo con tanta maldad, empiezan a ver al diablo quizás hasta con más frecuencia que la bondad, la humildad y la caridad de Cristo. Y con esa visión del infierno, finalmente esta religión logró hacer lo que ninguna otra había hecho. No solamente moldear las esperanzas de los muertos, sino controlar la conciencia y el comportamiento de los vivos. Volviendo al concepto de Camus y el tiempo, que el diablo exista ofrece una narrativa de liberación. El tiempo no gira en círculos, sino que avanza hacia una consumación justa. El alma no se disuelve, sino que es inmortal. El dolor no va a ser en vano. Parte de un combate espiritual entre el bien y el mal. Tenemos que ganar esa batalla, cueste lo que cueste. Y Cristo al morir no solamente venció a la muerte, sino que despojó al mal de su pretensión de ser invencible. Que la realidad dentro de esta ideología es que lo que va a llegar después es la victoria del bien. Y es un choque, ¿no? Es un choque con la realidad fuerte que dice Tom Holland. Porque obviamente ninguno de nosotros, como me gusta decir a mí, no sé quién lee un libro de historia y dice, ay mira, qué chévere, los buenos siempre ganan. No funciona así el mundo, pero si tienes la esperanza de que eso va a ser así al final, bueno, continuamos dando vuelta. Volvamos al libro nuevamente. Esta parte me gustó mucho, se llama Exodus en el libro, que es como la explicación de por qué el cristianismo está tan ligado al occidente, geográficamente hablando. Bueno, porque como dijo Héctor Lavoe, todo tiene su final. El monopolio religioso que tenía el cristianismo en esta zona del mundo, no había una religión como ella, en verdad, se acaba, porque va a llegar el Islam. Los árabes y su conquista de Palestina, de Siria, de Egipto, del norte de África. En verdad el cristianismo es extremadamente oriental en sus inicios. Por supuesto, Cristo en Galilea, en Palestina. El apóstol Pablo después de las primeras iglesias en Asia Menor, en África. Roma sería la única, digamos, hoy en día occidental. Llegan los árabes con un mensaje que es rival del cristianismo, que como Moisés ellos están siendo guiados a un éxodo para la victoria de Dios, que su mensaje tiene una fuerza imperial, además que el Corán es la palabra literal de Dios, que ofrece una nueva visión del mundo, de la historia, de la ley divina, mucho más detallada, con un profeta con su historia más reportada y una ley mucho más definitiva, menos ambigua que la ley escrita en el corazón de la tradición paulina, de Pablo. Y con eso, geográficamente, el poder, la jefatura del cristianismo deja de ser una religión primordialmente de pensadores del Mediterráneo, del Medio Oriente, de África, a ser de occidentales europeos. La iglesia en Roma se convierte mucho más independiente de Constantinopla, del Imperio Romano y el Bizantino que continuó por 1000 años más, y se vincula mucho más con los reinos francos, con los feudos, con los europeos más piel blanca de hoy en día, que ellos, los anglosajones, se veían a ellos mismos, empiezan a verse a ellos mismos con ese cambio, como los elegidos, con su propio éxodo, con su propio barbarismo, con su propia versión de vamos a llegar a la luz del cristianismo. Entonces la Biblia en este punto se convierte en el mito fundacional no solamente de la religión en sí, sino ahora de las futuras naciones. De naciones como la inglesa, que tuvo muy poco que ver en el Imperio Romano, sinceramente, pero que van a llevar la bandera con una cruz. Fue el fin de una era y el nacimiento de otra. Y ese en verdad fue el final de los paganos. A mí esta historia me impresiona. De las cosas con las que yo no estoy de acuerdo de los ateos, o que pienso que a veces no entienden el contexto histórico de cómo sucedieron estas cosas. Gente se burla del cristianismo porque muchas de sus prácticas vienen del paganismo. La gel pagana se convirtió en el infierno cristiano, la diosa Ostre le dio el nombre a la Pascua, el arbolito de Navidad, la fecha del nacimiento de Jesús, el dios pagano del sol, muchos símbolos, el incienso era algo practicado por los paganos, lo toma después la iglesia. Pero es que eso fue con intención. Los cristianos que tomaron esas tradiciones no lo hicieron con pena. Creo que son los cristianos modernos que les da como no se quieren conectarse a ese mundo del pasado. Pero los de ese momento lo hicieron con orgullo. Porque era sincretismo, era una conquista espiritual. No vamos a dialogar con el pasado pagano, te vamos a absorber, resignificarte y declararte totalmente vencido. Bonifacio, que es el ejemplo que les quise mencionar, Bonifacio en el año 723 después de Cristo, hoy en día en Alemania, él era un misionero anglosajón. Él derribó el roble de Thor. Thor es el mismo que ustedes ven en las películas de Marvel, que está basado en este dios pagano. Thor tenía en esta zona de Alemania un árbol sagrado que era venerado por las tribus germánicas. Árbol imponente, impresionante. Llega este misionero cristiano anglosajón Bonifacio, cortó el árbol, lo tumbó y después lo picó en pedazos y con la madera hizo una iglesia. O sea, para que les duela, pues. Pero lo que impresiona o que hay que recordar de esa historia es que eso es un perfecto ejemplo de lo que va a venir después. Tengo que tumbar tus falsos dioses y agregarte al mío. Los misioneros que después llegaron de Europa a partes de África, América Latina, hicieron algo muy similar. El convertir era simplemente educar. No lo veían como algo amoral, porque era una nueva verdad, era una nueva manera de ver el mundo y había que transformar el corazón y con eso la estructura de la sociedad.
Y en el antes y después del tiempo, ¿qué importa? Lo correcto, lo correcto. Sigamos avanzando en el libro. Llegamos a 3 siglos después, en el siglo XI, donde va a haber una revolución total desde el punto de vista político. El Papa Gregorio VII dijo que los reyes no pueden tener influencia en la iglesia. Nosotros, la iglesia, va a tener influencia en ustedes. Ustedes, reyes, ya no pueden nombrar a los obispos y nosotros, la iglesia, el Papa, puede deponer emperadores. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Ustedes están por encima de la palabra de Dios. Bajan las cabezas de estas futuras naciones ante un orden universal. Y eso era una afirmación sin precedentes. El poder espiritual ya no solo corregía a los individuos, sino que pretendía ordenar el mundo entero, geopolíticamente. Y ahí vemos mucho más fuerte esa conexión entre pues, los principios del Nuevo Testamento y los derechos humanos y su institución por encima de las naciones como la ONU. El resultado fue una institución única en este punto, la Iglesia como un Estado soberano que dictaba leyes, resolvía conflictos o los creaba, definía el orden moral universal. Ya no bastaba con convertir a individuos uno por uno, sino que había que ejercer justicia, por las buenas o por las malas. En el lado de lo bueno, que es lo que más trata este libro, empezamos a ver esas proclamaciones del primer cristianismo. La caridad, por ejemplo, se empieza a decir, no es que los ricos tienen que ayudar, es que los pobres tienen derecho a recibir. Muy importante esa palabra, derecho. Por existir, te toca esto. Y esos pensamientos coinciden con las primeras universidades de Europa. Empiezan ellos a buscar el entendimiento del mundo. Científicamente era una manera de honrar al creador. ¿Cuál es el orden universal? La ley natural, los astros, los cuerpos, la lógica, todo es por conectarse con Dios. La teología era, por supuesto, la reina de la ciencia, que no lo era, pero empezó a compartir el trono con la filosofía, las matemáticas, la astronomía. Estaban buscando explicar lo milagroso para conectarse con Dios. Y eso es un avance, claro avance científico que se va a permitir con esto. Pero la dualidad del ser humano, ¿no? Del otro lado, vemos la fundación de la Inquisición. No solamente contra personas no cristianas, sino contra cristianos que pensaban distinto. Y con esa Inquisición, más las cruzadas, el símbolo de la cruz deja de convertirse en este símbolo de la conexión con lo sagrado, el sufrimiento, el dolor. Los últimos serán los primeros. Y se convirtió en un símbolo de guerra, de violencia. Hablemos un poco ahora de la Virgen María, que no hemos hablado casi de ella. A partir del siglo XIII es que en verdad esa imagen que no era central al catolicismo, al cristianismo, empieza a ser exaltada. Nuevamente, si miramos a los dioses antiguos, Zeus, que está violando y siendo infiel, promoviendo la violencia, la Virgen sí vio como un buen contraste. Una mujer que había contenido en su propio útero a Dios mismo. Y con eso la virginidad fue exaltada, el deseo masculino y femenino, domesticado, pero el cuerpo femenino, antes símbolo de pecado y de tentación, se convierte también en un vehículo de redención y en algo que debe ser protegido, en algo que es sagrado. Con eso, por supuesto, van a oprimir a las mujeres hasta no parar. Pero se establece esta idea que lo divino también era femenino, también era vulnerable, también era amoroso. El cuerpo se convierte en un templo. El concepto del consentimiento. Tú no puedes tomar el cuerpo de otra persona sin su permiso, porque su cuerpo es sagrado. El cuerpo de la mujer tiene que ser sagrado porque Jesús nació del cuerpo de una mujer. Empieza la iglesia a ver el matrimonio de una manera mucho más romántica, como tú y yo. No tanto como una simple alianza familiar o política, sino como una unión bajo los ojos de Dios. ¿Qué importa que ustedes no sean de la misma tribu, que no sean de la misma raza, con tal y sean cristianos? Que al final termina siendo una condición parecida a las anteriores, pero con tal y sean cristianos, pueden formar esta unión, esta estructura social por encima de lo familiar o lo económico. Entonces el argumento de Holland es que el cristianismo, a pesar de ser uno de los principales culpables de versiones del patriarcado, también fue uno de los principales culpables de argumentos o principios humanos para después combatirlo más adelante. Les voy a dar un ejemplo de esto moderno. A Chimamanda Ngozi Adichie, que la están reventando en las redes sociales últimamente. Ella, autora nigeriana, por supuesto, medio sol amarillo. Episodio 123 en el podcast. Y el siguiente episodio, 124, es cómo criar una hija en el feminismo. Ella es una ícono del feminismo, pero la han criticado muy fuerte porque decidió alquilar el vientre de otra mujer para que esa mujer tuviera sus gemelos. Y Chimamanda no tiene ningún tipo de enfermedad o algún tipo de condición que pusiera el embarazo en riesgo. Simplemente ella quería escribir, quería tener el tiempo libre, mientras esta mujer crecía a estos dos gemelos. Y la crítica de esta actividad de varios círculos de feminismo, el argumento, es que esto no es simplemente una transacción económica, sino que es una manifestación del poder sobre el cuerpo femenino. Las mujeres son una especie de objeto disponibles para cumplir su propósito de reproducción. Además hay desigualdad. Alguien con poder económico como Chimamanda Ngozi Adichie, pagándole a una mujer que probablemente necesita el dinero. Es una falta de conciencia de clase. El cuerpo de la mujer se convierte en mercancía. Párenme cuando escuchen algo que no sea cristiano. Todo eso que dijeron fue cristiano. Todos esos argumentos. Todo está basado en que el cuerpo es sagrado. Y si no, tiene ideología marxista en cuanto a la desigualdad de clase, que también tiene principios del cristianismo. Entonces ese conflicto entre libertad sexual y moral tradicional, entre cuerpo y espíritu,
que sigue siendo uno de los más intensos en la cultura contemporánea, tiene mucho legado en el cristianismo. Si el feminismo moderno logra que la prostitución se convierta ilegal o el alquiler de vientres se convierta ilegal, el vocabulario utilizado para promover esa idea hoy en día va a ser nuevo. Pero la ley es vieja. Prohibir la prostitución, un papa de la época medieval está de acuerdo contigo. El ayatollah en Irán está de acuerdo contigo. Es parte de ese argumento que dijo el autor que mencioné al principio, de que hay facciones cristianas simplemente peleando entre ellas mismas. Que por eso con el pasar del tiempo lo que hacemos es reinterpretar los mismos conceptos y colocarles pues nuestro lenguaje moderno. Y ahora nos acercamos hacia el final del episodio y llegamos a un punto muy importante en el cristianismo. Hace unos 500 años aproximadamente va a llegar la Reforma Protestante, ¿no? Va a llegar Martín Lutero, esta cruzada para purificar a la cristiandad. Hablamos mucho sobre él, de esta historia, en el episodio 137, una columna de fuego de Ken Follett. ¿Qué pasa con Martín Lutero? Bueno, todo el mundo es católico en este punto, ¿no? Y Martín Lutero empieza a leer mucho a Pablo, las cartas del apóstol Pablo, que tiene este mensaje de la gracia divina y de la verdad en tu propio corazón, y la transformación del ser humano, dejando todo atrás y empezando esta nueva versión de la moral. Le impactó tanto volver a leer esas cartas y examinarlas de verdad, que Martín Lutero experimentó una conversión interna tan radical que describió sentirse nacido de nuevo. Empezó a rechazar el poder papal, empezó a rechazar el poder de la iglesia y publica en una noche de Halloween, en 1517, 95 tesis que él va a martillar en las puertas de una iglesia. Él va a criticar la venta de las indulgencias por parte de la Iglesia Católica, va a criticar que los curas no podían casarse, va a criticar que la salvación tiene que ir a través de una institución, porque no puede ir a través del corazón, como dijo el apóstol Pablo. Y en términos modernos se fue viral, tradujo el Nuevo Testamento al alemán. En este punto la Iglesia Católica tenía dominio total sobre el lenguaje, sobre el acceso de la historia de Cristo y la historia del Viejo Testamento al mundo. Todo era en latín, solamente los cultos, que eran un bajo porcentaje de las personas, podían leer la Biblia. A los que han ido a misa en algún punto de sus vidas, el cura te lee el Evangelio y después te lo explica. La razón por la cual lo explica es porque en la antigüedad tenía que explicártelo, porque lo leía en latín y después te lo iba a explicar en tu idioma, español, inglés, francés, alemán, lo que fuera. Martín Lutero entonces promueve la alfabetización, el acceso directo del mensaje de Cristo a las personas, que ellos interpreten dicho mensaje, no a través de un cura, no a través de un papa. En el gran esquema de las cosas, él promueve una liberación espiritual. Todo el mundo con acceso directo a Dios. Esto, por supuesto, trajo muchos conflictos, como dice Dostoevsky en El Gran Inquisidor. La libertad es dudosa si el ser humano la quiere. Llegan las famosas guerras religiosas de Europa que van a durar siglos. Se crean nuevos círculos, facciones cristianas, personas que ahora pueden leer la Biblia, interpretan esos principios como ellos quieran. No van al cura, no van a esta institución central para pedir consejo. Y esta reforma, esta revolución protestante, eventualmente trae esos principios tan modernos del occidente que van a influenciar mucho al liberalismo. Episodio 141 en la serie de la ideología política. Porque va a traer el concepto de la conciencia individual, de la libertad religiosa, eventualmente de la separación entre la iglesia y el Estado. Irónicamente, el cristianismo, porque Martín Lutero es parte de la historia cristiana, inventa este concepto. Religión y gobiernos antes no eran separados en la antigüedad, pero llegó Jesús y dejó las semillas. Martín Lutero está leyendo y dice, pero si él dijo que al César lo que es del César, yo soy un rey pero no de este mundo. Y con esa separación puede darse el método científico y se puede dar ese avance que ya se venía preparando desde hace mucho tiempo. Dice Tom Holland, Galileo, profundamente cristiano, no rechaza la Biblia, sino que insistía, no podemos leerla literalmente cuando se trataba de fenómenos naturales. Se empieza a separar la versión bíblica del pensamiento y la versión empírica, observacional. Algo similar ocurre siglos después con Charles Darwin, el descubrimiento científico más en contra del pensamiento cristiano, pero Darwin lo descubre no por ir en contra de Dios, sino con él. Y un pequeño paréntesis en este punto, Holland menciona que por eso es que la Edad Media, la Edad Oscura, la época medieval, él es historiador específico de la época medieval, es tan vista como oscura. En verdad son protestantes que han traído una especie de propaganda moderna de que esa época era de superstición papista, de corrupción, de amor a la institución eclesiástica. La secularización, la era de la ilustración, los liberales trajeron el mismo mensaje pero cambiaron el lenguaje. Mantuvieron la misma estructura narrativa sino que otras palabras. La realidad, dice Holland, es que la Edad Media sí tuvo bastante progreso, por mucho que los protestantes digan lo opuesto. Esos protestantes van a permitir mucho más fácil el concepto moderno ateo, agnóstico, seculares, laicos y con influencia cristiana sin darse cuenta o no. Escriben la Declaración de la Independencia estadounidense, la Declaración de los Derechos del Hombre francesa, todo con un ADN cristiano. Y con eso llegamos a la modernidad, entre comillas, a los 60, 1960, siglo XX, en un mundo relativamente más similar al nuestro. Llegan los Beatles, ¿no? Llega All You Need Is Love,
Llegan las protestas de los derechos civiles, con mucha conexión de, por supuesto, evangelistas cristianos en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Del otro lado, la dualidad de la humanidad, el Ku Klux Klan, este grupo terrorista supremacista blanco, justificando su violencia por los valores cristianos, conectados a esos primeros occidentales que se vieron a ellos mismos como la luz del mundo, después de la caída del Imperio Romano. Pero en esta revolución social, en verdad el espíritu se convirtió en una vibra. Toda la revolución hippie de los 60 y conceptos de igualdad y antidiscriminación y revoluciones similares que vemos hoy en día, esa vibra es cristiana, la raíz sigue siendo cristiana, aunque el árbol ya no parece reconocer a su semilla. Les voy a leer aquí un párrafo de George Orwell. Orwell tiene un ensayo, o una colección de ensayos, el libro se llama Todo arte es propaganda. Y él está analizando a Charles Dickens, el autor. Y preparando este resumen me acordé de ese párrafo, se los leo. A lo largo de la era cristiana, y especialmente después de la Revolución Francesa, el mundo occidental ha estado obsesionado con la idea de la libertad e igualdad. Es solamente una idea. Sin embargo, ha penetrado a todos los estratos sociales. Las injusticias, la crueldad, las mentiras más atroces que pueden existir no son observadas con la misma indiferencia que, por ejemplo, las hubiese observado un esclavista romano. Incluso el millonario moderno sufre un vago sentimiento de culpa, como un perro que se comió la comida de un ser humano sin permiso. Casi todos, sea cual sea nuestra conducta, respondemos emocionalmente a la idea de la fraternidad humana. Termina la frase. Es Orwell claramente hablando de lo que está diciendo Holland en este libro. Esa frase es muy buena. Es solamente una idea. Y Orwell, por supuesto, peleó a favor de sus ideas, ¿no? En la Guerra Civil Española, bajo muchos conceptos de igualdad. Es importante entender eso, porque se crea que esto es subjetivo, que es una creencia, no significa que no lo puedas defender. Pero es cierto, Europa, post-Revolución Francesa, ha estado obsesionado con las ideas de la libertad y la igualdad. Y creo que el argumento de Holland aquí es que creemos que es una idea racional, que se consiguió con lógica, y quizás la lógica tiene muchas fundaciones cristianas. Y por eso cuando vemos injusticia no podemos verlas con la misma indiferencia que la veía un esclavista romano. Ellos sí, en la época grecorromana pre-Cristo veían al inferior y no sentían nada. Pero ahora todo cambió. Fue esta religión la que llevó por el mundo la imagen de un hombre, sencillo hombre, campesino, torturado por un imperio, y su humillación la convirtieron en un símbolo universal. La secularización del mundo en verdad no ha eliminado los principios cristianos, lo ha generalizado. Estos ideales cristianos fueron absorbidos, han fundado nuestra sociedad, mensajes de compasión, de justicia, de derechos a las víctimas, de derecho a toda persona, de igualdad en todo tipo de dirección, el deber de cuidar al débil, al necesitado. El cristianismo no necesita ya de cristianos para sobrevivir. Termino este episodio con un chiste de Louis C.K., un comediante estadounidense mexicano, en verdad, nació en México, muy joven, creo que a los 5 años se mudó a Estados Unidos. Él dejó de creer en la religión y él está criando esto de la vida real, le está criando a sus 2 hijas sin religión. Y el chiste es que él, bueno, ya están grandes, tienen que empezar a explicarles qué es la religión y les dice, bueno, esto es algo que la gente hace, la gente cree, mucha gente va a conocer que es así, hay que respetar sus creencias, todas son iguales. Pero los cristianos ganaron. Actúa acorde. Estos cristianos, yo no sé cómo hicieron, pero están en la mente de todos nosotros. Y continúa él en el chiste y mira a la audiencia. Él dice, es que ganaron, esa gente ganó, no sé cómo, pero ganaron. Y para los que creen que no, para los que creen que no, a mí no. A mí no me agarraron los cristianos. Yo sí tengo valores y pensamientos sin nada cristiano. Déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué año estamos? Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequiano.